Bienvenidos a Voces sin Barreras, un podcast donde exploraremos los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad. Hoy nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo recorriendo los periodos históricos que han marcado el marco legal de las personas con discapacidad. Es un viaje fascinante a través de los hitos legales que han marcado la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Acompáñanos a descubrir cómo la sociedad ha evolucionado en su comprensión y protección de este colectivo. Desde la prehistoria y la antigüedad, muchos autores como José Luis García Ramón, María Teresa López de la Vieja, en la prehistoria la discapacidad se asociaba a la superstición y el castigo divino. En la antigüedad encontramos ejemplos de discriminación y aislamiento como la eliminación de niños con deformidades en Esparta. Sin embargo, existieron algunas excepciones, como la figura del médico filósofo en Grecia, que brindaba atención a personas con discapacidad. En la Edad Media y el Renacimiento estuvo marcada por la caridad y la beneficencia como respuesta a la discapacidad. Las instituciones religiosas asumieron un rol importante en la atención a personas con discapacidad, aunque con una visión paternalista. El Renacimiento trajo consigo un cambio de perspectiva con mayor interés en la individualidad y la razón. Autores como Leonardo da Vinci estudiaron la anatomía humana y propusieron avances en prótesis. Durante el siglo XIX y el siglo XX empezó la lucha por los derechos. Surge un movimiento por los derechos de las personas con discapacidad. Se crean las primeras asociaciones de escuelas especializadas, abogando por la educación y el acceso al trabajo. Figuras como Helen Keller se convierten en símbolo de lucha y superación. En el siglo XX se adoptan instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Durante el siglo XXI, hacia la inclusión, autores como Marta Lamas, Victoria Camps, Javier Romanach, en el siglo XXI se caracteriza por el enfoque de la discapacidad basado en los derechos humanos. Se busca la inclusión social y la participación activa de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. Los países también implementaron políticas públicas y leyes para garantizar la igualdad y las oportunidades. Desde 1948, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento fundamental reconoce la igualdad de derechos de todas las personas sin importar su condición física o mental. Declaración de los Derechos de los Niños en 1960. Esta declaración protege los derechos de los niños con discapacidad, incluyendo su derecho a la educación, la salud y la participación social. Tenemos también que en 1975, el Año Internacional de la Mujer, este año puso de relieve la situación de las mujeres con discapacidad, quienes enfrentan una doble discriminación por ser mujeres y por tener una discapacidad. En 1982, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es el instrumento legal más importante en materia de derechos para las personas con discapacidad. Establece un marco legal internacional para garantizar su igualdad de derechos y oportunidades en todos los ámbitos de la vida. La lucha por los derechos de las personas con discapacidad continúa. Se han logrado avances importantes, pero aún queda mucho por hacer. Es necesario seguir trabajando para eliminar la discriminación, promover la inclusión y garantizar el acceso a la educación, el trabajo, la salud y la participación social de las personas con discapacidad. Te vamos a dejar diferentes autores y obras relevantes acerca de este tema. Tenemos a José Luis García Ramón con su libro Historia de la Discapacidad, María Teresa López de la Vieja, Discapacidad y Derechos Humanos. Tenemos a Oliver Sacks con El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Tenemos a Susan Wendell en El modelo social de la discapacidad. Tenemos a Victoria Camps con La discapacidad como reto ético y a Javier Romanach con La inclusión social y la discapacidad. La historia legal de las personas con discapacidad es un relato de lucha y progreso. A lo largo de los siglos se ha avanzado mucho en el reconocimiento de sus derechos y en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer y es necesario seguir trabajando para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de una vida plena y en igualdad de condiciones. Esperamos que este podcast haya sido de tu interés. Si te gustó, no olvides compartirlo y dejarnos tus comentarios. También seguirnos a través de nuestras redes sociales como en Facebook, voces.sinbarreras, en Twitter,
Voces Pisos Sin Barreras, en Instagram Voces Pisos Sin Barreras, y hasta la próxima. Gracias por escucharnos.